Atención amigos, porque Carla Angola dice que lo más probable es que finalmente se bloquee la eliminación del TPS, es decir, que esos 350.000 personajes que están bajo la protección del TPS en los Estados Unidos, bueno, van a poder quedarse erradicados en los Estados Unidos. Así que vamos a ver TVB Network, créditos para ellos y después emitimos más comentarios. En este momento, sobre todo quienes están bajo la protección del TPS, es qué va a pasar con ellos, cuáles son las alternativas, cuáles son las opciones. Por eso quise llamar al abogado Jairo Hernández, abogado de inmigración, para que nos oriente. Doctor, muchísimas gracias. Qué placer verlo de nuevo, ahora en esta plataforma. No, el placer es totalmente mío, Carla, como siempre. Y buenas noches a todos. Voy a empezar por esto porque es el anuncio del día y voy a irme al comentario en redes sociales de la Secretaría de Homeland Security, Kristi Noem, cuando ella dice que el presidente Trump ha sido muy claro, que la bahía de Guantánamo va a albergar a los peores de los peores y que eso empieza hoy, que ya están empezando a llegar inmigrantes a esa cárcel de máxima seguridad. Mi planteamiento, doctor, es ¿quiénes deben sentir el temor de terminar allí? No, a este nivel definitivamente serían personas de alto perfil, criminales de alto perfil. Al fin y al cabo, esto, aunque es territorio americano, va a ser ya lo que se usa para lo que son actividades militares. Así que la administración de Trump va a tener que justificar qué tipo de personas está poniendo en Guantánamo Bay. Así, evidentemente no va a poner a los venezolanos de bien en Guantánamo, va a poner a la gente, a los líderes del tren de Aragua y todos estos delincuentes que son los más buscados en todo el mundo. Que no podría ser una persona que tenga cualquier, no sé, un ticket de tránsito o algo por el estilo. Tiene que ser una persona que tenga un perfil alto criminal. Y una persona quien cruzó la frontera, porque ya lo hemos comentado en otras oportunidades para la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, un criminal quien asesina a una persona, sí está más fácilmente definido como criminal, pero para ella también una persona quien cruza la frontera es un criminal. Entonces, no va a terminar una persona quien solo cruzó la frontera y, por ejemplo... Bueno, aquí comete un error Carla Angola evidente, porque no es lo mismo cruzar la frontera de manera legal que ilegal. Así que Carla Angola, ojo con eso, porque un país tiene todo el derecho para deportar a quien quiera cuando no está de manera legal en ese país. Primero hay que respetar las leyes y las reglas del país, que es una casa ajena. Cuando uno entra a una casa ajena, uno va a respetar las reglas que tiene esa casa ajena. Uno no puede andar exigiéndole más encima al dueño de la casa ajena que, bueno, meta absolutamente a todos. No, tiene que ser de manera regular y por la puerta abierta y la puerta principal. No puede ser por la ventana como siempre ha ocurrido. Todos esos inmigrantes ilegales, una verdadera pena su situación, pero se tienen que regularizar. Y eso es lo que está pidiendo Donald Trump. Por ejemplo, ¿no cometió algún delito aquí en los Estados Unidos en Guantánamo? Ok, bueno, no es que sería completamente ilegal si él llega a enviar a alguien que simplemente cruzó por la frontera porque lo caracteriza como criminal a Guantánamo Bay, pero al fin y al cabo es como cualquier agencia federal va a tener que reportar cómo es que está usando los recursos del gobierno y por qué está usando una base en Cuba, que es algo tan delicado, para simplemente poner a alguien que haya cruzado por la frontera. Así que lo dudo mucho de que lleguen a ese punto que estuvieran mandando a alguien que no tenga un perfil criminal bastante alto. Ok, hablando de razones, en un documento, ya yo no sé, usted me lo podría confirmar, ya se publicó en el Federal Register este documento que filtró el New York Times. No lo sé si ya se hizo oficial o iba a pasar hoy. Bueno, sí se publicó, pero estando programado para que sea efectivo el miércoles, o sea, mañana. Okay, Así que sí, lo podemos ver, pero no es efectivo sino hasta mañana. Perfecto, entonces hago referencia a esto porque allí se sugiere que hay una situación en Venezuela que se mantiene, pero hubo una mejoría en economía, salud pública y esta podría ser la excusa como para levantar el TPS porque ya no habría nada de lo cual proteger a quienes tenían este beneficio, doctor. ¿Esto se puede pelear? Sí, se puede pelear bastante y las probabilidades de que esto va a ser bloqueado por una corte federal pronto, yo le doy máximo, pero máximo un mes, como un 85% de que va a ser bloqueado por lo que es una corte federal. Bueno amigos, y bueno, si usted no sabe, el TPS va a ser bloqueado hasta el 4 o 3 de abril, no sé la fecha, pero van a ser 2 meses que usted, si que usted me está viendo en los Estados Unidos, va a poder seguir estando como inmigrante en los Estados Unidos y si ahí puede tomar su tiempo para regularizarse, para hacer todos esos trabajos, si que quiere quedarse en los Estados Unidos o si quiere emigrar hacia otro lado. Ellos cuando argumentaron de que Venezuela había mejorado en lo que es salud, economía y crimen, de verdad que lo hicieron de manera muy leve. Ellos no se enfocaron, el argumento legal no fue enfocado en la mejoría en Venezuela.
Es más, de cierta manera ellos admitieron de que las cosas todavía no estaban muy bien, diciendo que, bueno, se ha visto una mejoría en estas áreas, pero ese pero es donde se desarrollaron mucho más, que dicen de que el TPS para mantener aquí a los venezolanos ya no está en el mejor interés de los Estados Unidos. Así que el análisis tenía que ser acerca de Venezuela, pero no, a lo contrario, el análisis fue todo acerca de Estados Unidos. ¿Qué debería hacer ahora una persona bajo esta protección del TPS? Si, por ejemplo, ya sabe que finaliza esa protección en abril y que después probablemente quienes la tengan hasta septiembre, pues tienen solo ese lapso para permanecer aquí sin el riesgo de ser deportados. ¿Cuál debería ser el primer paso? Bueno, el primer paso de verdad sería esperar a que una corte federal, para ver si una corte federal llega a bloquear esto. Las probabilidades son tan altas que definitivamente vale la pena simplemente esperar a que suceda o escuchar si por alguna razón no se está pudiendo bloquear. Pero como lo más seguro sí va a ser bloqueado, la gente debería esperar, no se deberían re-registrar, tampoco deberían aplicar para renovación de permisos de trabajo que sean basados bajo la extensión que había dado Biden. Así que simplemente esperar de que una corte federal lo bloquee y ya después esperar las instrucciones de UCIS para poder re-registrarse. ¿Qué debería hacer una persona quien tiene asilo, tiene una cita pendiente en corte o tiene una cita para tomarle las huellas? Porque conozco un caso de una persona quien iba a su cita por el asilo, a su entrevista por el asilo y fue deportada. Ya está en Maracaibo, de hecho. Interesante. Bueno, depende de la situación. Ahí sí que lo mejor sería sentarse con un abogado, hacer un análisis de riesgo, porque hay diferentes escenarios los cuales llevan a diferentes niveles de riesgo. Sobre todo para aquellos que llevan menos de 2 años aquí en los Estados Unidos, esos son los que tienen un poco más de riesgo. Así que así tengas un asilo pendiente, deberías sentarte con un abogado para ver si tienes suficiente riesgo como para tener que ir representado a una cita como esa. Incluso hay citas en las cuales no debes ir porque ya fueron canceladas porque cerraste tu caso en la corte. Así que como varía tanto es que hay que tener cuidado. Si tienes menos de 2 años, ahí es cuando tienes más probabilidad de ser vulnerable para una deportación expedita. Tal cual, amigos, hay que hablar evidentemente con los abogados. Esto no puede ser todo desordenado, tiene que ser todo ordenado. Uno tiene que hablar con los abogados y es que si realmente está haciendo, tiene menor de 2 años estando en los Estados Unidos, uno tiene más probabilidades de ser deportado, le gusta a quien le guste, ¿cierto? Entiendo que puede haber persecución política, entiendo eso, pero cuando uno va a una casa ajena, uno tiene que saber comportarse y uno tiene que llegar con los papeles al día, regular, ¿cierto? Porque si no, el jefe de casa puede hacer absolutamente lo que quiera con usted porque usted viene de manera irregular. Lo mismo ocurre con el resto de países. Y no es que generalizar de que todos los venezolanos son del Tren de Aragua, eso es falso, pero los que vienen acá, evidentemente la mayoría vienen a trabajar, vienen a tener mejores oportunidades laborales, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que vengan de manera irregular por la ventana, entren a los países y eso es completamente ilegal. Y bueno, eso es lo que no entiende quizás Carla Angola. Carla Angola debe entender que todos los personajes deben entrar por la puerta principal y no por la ventana. Así que nada más que decir, suscríbanse y dejen su like para llegar a más gente. Gracias por ver el video.